San José, el custodio del Redentor. San José, el patrono del matrimonio, de la familia, de los migrantes. El patrono de la economía, el patrono del trabajo. San José, todos los días de nuestra vida, nos enseña, a partir de su vivencia, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen trabajador, cómo puede ser un buen padre, a pesar de que el hijo que él tuvo no fue un hijo suyo, pero sí el Hijo de Dios. Y en las vísperas de San José, les sugiero que se quede con nosotros, pues reflexionaremos en él hoy en este programa. Así es, queridos amigos, hoy San José. Cada año procuramos hacerle un programa a San José y por muchos que hagamos nunca será suficiente, porque verdaderamente le amamos y le admiramos y además a él nos encomendamos. Miren, busqué a un sacerdote misionero josefino. El carisma de los misioneros josefinos pues emana directamente de San José. Ellos son, además, los creadores de la revista más antigua de todo el continente americano, que ha sido publicada ininterrumpidamente durante varios siglos, él nos dirá ya cuántos, y se llama El Propagador. Y es una revista que cada número, cada mes, habla precisamente de San José. Y entonces busqué al padre Miguel Ángel Aguilar Manrique. Es un muy buen escritor, y además es un gran comentarista acerca de la figura de San José, y le agradezco mucho al padre Miguel Ángel que haya venido aquí hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias, buenos días, pues con todo el gusto del mundo, tratándose de San José y poder compartir el cariño, la devoción y el conocimiento a este santo, pues siempre agradecido de la invitación. ¿Cuántos años ya el propagador? Van a cumplir 153 años, siglo y medio. La primera de las obras josefinas que fundó el padre José María Vilaseca, nuestro fundador. Aquí en México es una revista que nace producto de una predicación del mes de marzo, del mes a San José, cuando San José es declarado protector de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1870. La noticia llega a México hasta el año siguiente, hasta marzo. Entonces, con ese motivo se organizó una predicación del mes de San José y los vicentinos le pidieron al padre Vilaseca, que era vicentino todavía, que predicara el mes de San José por la proclamación, y quedó la gente tan contenta, él mismo tan conmovido, tan convertido, que se propusieron crear una revista que diera a conocer a San José a lo largo de todo el país. Así fue como salió el propagador de la devoción a San José, y se sigue publicando hasta el día de hoy, ¿no? Es una revista surgida además en una época, igual que toda la congregación, de fuerte persecución contra la Iglesia, la época de la Reforma, la época de los gobiernos de Benito Juárez, de Lerdo de Tejada. ¿Continuaba publicándose? Aún así, ahí ¿sí? empezó, se siguió publicando, prácticamente se ha publicado de manera ininterrumpida, con algunos huequitos por ahí durante la Revolución Mexicana, el movimiento cristero, pero se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido y se ha mantenido fiel a su carisma, que es dar a conocer a San José. Es la revista más antigua de todo el continente americano, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el ámbito católico cristiano, sí. Es una revista muy antigua. Sin duda alguna es una bendición de Dios, es un regalo para la Iglesia. Cada vez que San José es invocado como protector de la Iglesia Universal, desde Pío IX, la Iglesia entra en una dinámica misionera. Pío IX quería la conservación de los estados pontificios, pero tiene la presión del gobierno de Víctor Manuel, rey Víctor Manuel, de Garibaldi, que quieren tomar los estados pontificios para unificar Italia en un solo territorio, y en ese momento el Papa pues es el gobernante de Roma, ni más ni menos. Víctor Manuel necesita entrar a Roma, el Papa pide la ayuda militar de Francia, se la concede, pero entra en guerra con el Imperio Austrohúngaro, entonces Francia retira su ejército, el Papa convoca al Concilio Vaticano I con la intención de, sobre todo se estudia mucho el dogma de la infalibilidad del Papa, pero al Papa le interesa mucho que se proclame su supremacía, incluso sobre todo poder terreno, político, de gobierno. El concilio le concede la infalibilidad, pero solamente fides et moribus en materia de doctrina, de moral, y como último recurso, creo que casi como un recurso desesperado, pide la protección de San José sobre la Iglesia Católica. El Papa pierde los estados pontificios y me parece a mí una bendición
creo que se necesitaba ya entender que la iglesia no era un país, un territorio, sino era el reinado y señorío de Dios en la historia, que eso es mucho más que un gobierno, e implicaba más que administrar un territorio y cobrar impuestos. Entonces comenzó todo un auge misionero y de ese auge surge precisamente nuestra congregación, que es misionera y josefina, ¿no? Al mismo tiempo, los dos vectores que provocaron la renovación de la iglesia. Y es interesante porque la revista surgió para dar a conocer a San José, pero al año de que se crea, se ve la necesidad de formar sacerdotes para la Arquidiócesis de México. Eso le hace ver al padre Vilaseca que necesita ayudar al arzobispo, la Bastida, a formar clero para la Ciudad de México, y se vale del apoyo de la gente que ya lee el propagador para conseguir el dinero para formar a los sacerdotes. Esto fue como, ahora sí que la proveeduría de San José, que procuró los medios, al mismo tiempo que se daba a conocer y daba a conocer a su hijo, le procuró al padre Vilaseca reunir el dinero suficiente para poder arrancar con la formación tanto de religiosas, las hermanas josefinas, como de sacerdotes y más tarde de misioneros para las comunidades indígenas en este país. Miren, no es gratuito que San José sea también patrono de la Iglesia. Sí, El Papa Santo Juan Pablo II nos obsequió un documento acerca de San José, Redemptoris Custos, el custodio del Redentor. ¿De qué se trata? Miren. El 15 de agosto de 1889, el Papa León XIII escribió la encíclica Quam Quam Pluries, presentando a San José como modelo de la vida familiar y de la vida de trabajo y patrono de la Iglesia Universal. En tiempos de crisis social y decaimiento religioso, el Papa pidió a los fieles que invocaran a San José juntamente con la Virgen María. Para conmemorar el centenario de esta encíclica, el Papa San Juan Pablo II promulgó una exhortación apostólica sobre San José, Redemptoris Custos, el custodio del Redentor. En este documento el Papa afirma que desde el momento en que José recibió su misión de tomar por esposa a la Madre de Dios, hizo lo que el ángel le mandó. Este fue el comienzo de una larga vida de permanecer fiel a la llamada de Dios hasta el final. Aunque el Evangelio no cita sus palabras, su propio silencio habla con elocuencia la verdad que hay en llamarle el justo. Tiene todas las características humanas necesarias para ser buen esposo de María. Y explica que el título de carpintero abarca toda la vida de José. El trabajo es un modo diario en que expresa su amor a la familia de Nazaret. Jesús da ejemplo de obediencia participando en el trabajo de José y llegando a ser conocido como el hijo del carpintero. También el trabajo de José está envuelto en el mismo clima de silencio que indica una profunda vida interior que fue el fundamento de su sacrificio total de sí en sumisión a Dios y disponibilidad para su servicio. Finalmente, Redemptoris Custos afirma que San José es modelo de todo cristiano en su disponibilidad absoluta al servicio de Dios, su obediencia y fidelidad. Es patrono de esposos, padres de familia, trabajadores, contemplativos y apóstoles de toda la Iglesia Universal. Aprendamos de él la oración y el servicio a la misión salvífica de Cristo. José nos indica el camino de la alianza. El custodio del Redentor. Qué buen nombre le dio, ¿verdad? Es un buen nombre, pero la verdad es que había una cierta expectativa de que se pudiera llamar Redemptoris Pater. Ah, usted nos había platicado eso ya Sí. algún año atrás. El padre, como la Virgen María, Redemptoris Mater. Redemptoris Mater. Se pensaba que pudiera llamarse Redemptoris Pater. Pero creo que le pesaba mucho al Papa y en ese momento a cierto sector en la iglesia que lo acompañaba que se pudiera confundir la paternidad de San José con una paternidad carnal. Y entonces optaron por darle la vuelta y no hablar de padre, sino recurrieron a una figura que ya estaba arraigada en la tradición de la iglesia, la de custodio, la de protector. Fue buen recurso, es bonito, hablaba también creo que de la protección de San José, sobre todo a la iglesia. Sin embargo, me parece a mí, se quedaba corta, porque yo creo que es un dato bíblico, es un dato inobjetable, es un dato de los evangelios,
que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Es un dato muy claro en los evangelios, y así se ha construido el evangelio. El inicio del evangelio de San Mateo está construido alrededor del problema que enfrenta San José cuando se da cuenta que su esposa está embarazada, y por supuesto que él sabe que el hijo no es suyo. Entonces yo creo que en ese sentido nadie en el pueblo cristiano tiene duda de que el embarazo de María fue por obra del Espíritu Santo. Entonces me parece a mí que no había razón para tener miedo, o no hay razón para tener miedo de que se hable de San José como padre de Jesús, en sentido virginal, especial, como sea, pero es importante recuperar la paternidad como la principal vocación y misión de San José. A lo primero a lo que estuvo llamado, aunque cronológicamente estuvo llamado primero para ser esposo de María, su primera vocación, su vocación más fuerte, la más densa, es la de ser padre de Jesús. Revelarle a Jesús el corazón, el rostro, el amor de Dios como padre. Parece poca cosa, pero es el corazón de nuestra fe católica cristiana. Confesamos a Dios como Padre, nuestra fe creída, invocamos a Dios como Padre en el Padre Nuestro, el núcleo de la fe orada, hablamos que Dios es el Padre de todos y por lo tanto nos comprometemos cuando lo reconocemos, y más que nos comprometemos, nos sentimos impulsados a tratarnos como hermanos. Entonces la paternidad de Dios es la base de la ética cristiana, no 3 de las 4 dimensiones de la fe, según el Catecismo de la Iglesia: fe creída, fe orada, fe vivida y fe celebrada. Al menos 3 de las 4 tienen a San José detrás de su núcleo, porque gracias a él descubrimos que podíamos llamar a Dios Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, muchos nombres que están en el Antiguo Testamento, pero entre todos ellos el que le gustó a Jesús, el único con el que se quedó, el que enseñó a sus discípulos y el que se comunicaron aún después de la resurrección de Jesús y de la muerte de los apóstoles y de los primeros discípulos, fue el de Padre, Abba. San Pablo todavía lo tiene, Marcos lo conserva, y en el contexto de la pasión, además, que es una cosa interesantísima y maravillosa, es la invocación en nombre de Dios como Padre. Esa es la grandeza de San José. Me parece ahora que con el Papa Francisco se escribe un nuevo documento de parte de un Papa sobre San José. Han escrito muy pocos papas sobre San José, 6 documentos solamente. Cuando Francisco por primera vez llama a José, ¿no?, dice: con corazón de padre así amó José a Jesús, en los evangelios llamado el Hijo de José, le hace justicia a la vocación y a la misión que también desempeñó San José como padre, como esposo, como miembro de una familia, como educador, que era la tarea del padre en aquella época, como quien transmite, como quien comunica el oficio a Jesús, a su Hijo, y con eso puso todas las bases para que Jesús pudiera revelarnos a todos la experiencia de Dios de manera inequívoca. Dios es nuestro Padre, nos ama sin límites ni condiciones y espera que le correspondamos a su amor. Pues mire, algo agradecido ha de estar el Papa Francisco con San José, porque no comenzó formalmente su pontificado el día de San José. Sí, yo creo que San José, el Papa Francisco es como un regalo de San José. Todas las grandes líneas de su pontificado están en la homilía del 19 de marzo de 2013, con que él inicia su ministerio como obispo de Roma, el ministerio petrino, como le llamamos también. Y curiosamente, ahí el Papa utiliza la figura de custodio, no tanto de padre, la figura de custodio para hablar de la labor de la Iglesia: custodiar a los hijos de Dios, custodiar a los necesitados, custodiar a los perseguidos, custodiar a los migrantes, custodiar la casa común, todo aquello que Francisco después ha desarrollado poco a poco. A lo mejor por ser la homilía de San José no le dimos tanta importancia a lo que Francisco ya estaba ahí apuntando, pero todas las líneas de sacudida eclesial, ¿no?, de reforma, de renovación, de revitalización, más que de renovación, porque no es que sean temas novedosos en la vida de la Iglesia, es solo que les faltaba que alguien nos volviera a revitalizar en estas grandes líneas teológicas y pastorales. Francisco lo ha hecho y curiosamente lo desarrolló, lo puso de manera muy clara el 19 de marzo de 2013 desde la función de San José como custodio de Jesús. ¿Se da usted cuenta de la visión que tiene el padre Miguel Ángel de muchas cosas? No en vano es actualmente secretario general del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. El IFTIM. IFTIM. IFTIM, por sus siglas. ¿Joven o anciano? A ver, ¿a quién le hacemos caso? Ahí está la iconografía josefina. Debo hacer una pausa, padre Miguel Ángel, y volvemos con más de San José en estas vísperas de su celebración.
Librerías Verbum. Más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Permítame presentarle a nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Le invito a que participe usted en alguno de 2 cursos del Evangelio que voy a comenzar en breve. Será todos los martes en el auditorio de la Sagrada Familia en la Colonia Roma el curso del Evangelio según San Lucas. Todos los martes a las 6:30 de la tarde. Comenzamos el martes 16 de abril. Y el curso del Evangelio de San Marcos será en la parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa en Tecamachalco. Comenzaremos el miércoles 17 de abril. Ambos cursos son totalmente gratuitos. Ambos cursos serán a las 6:30 de la tarde. Permítame presentarle a nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios de San Lucas y de San Marcos. Allí nos vemos.